Es un placer y un privilegio. Gracias por la invitación. Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe se caracterizan hoy por una doble paradoja. Por una parte, es una de las regiones con las que tenemos un mayor acervo acumulado de diálogo político, cooperación y vínculos económicos. Pero desde 2015 estas relaciones han estado estancadas. Por otro lado, esta es la segunda paradoja, cabe preguntarse cómo es posible ese estancamiento cuando ambas regiones enfrentamos un sistema internacional en el que las crisis se superponen, se acumulan y nos exigen cambios en las estrategias de desarrollo y en las políticas exteriores. Permítame una nota sobre ese acervo acumulado que seguramente tiene presente esta Cámara. En 2024 se cumplirán 50 años del inicio del diálogo político euro-latinoamericano, que no empezó con los gobiernos, sino entre parlamentarios. En julio de 1974 se celebró la primera conferencia entre el Parlatino y el Parlamento Europeo, con el impulso de las internacionales políticas, socialista, democristiana, liberal, para hacer frente a las dictaduras militares y a las violaciones de los derechos humanos de ese periodo. 10 años después entrarían en acción los gobiernos, con el diálogo de San José y el posterior diálogo Unión Europea-Grupo de Río, apoyando los procesos de paz de Contadora y Esquipulas, la transición y consolidación democrática y desde los años 90 para impulsar el comercio y las inversiones. De esa etapa y del decisivo papel de este Parlamento quedan como legado elementos que ahora vuelven a ser relevantes. Que esa relación sirva para ampliar los márgenes de autonomía de ambas regiones frente a la pretensión de levantar una nueva bipolaridad. La importancia del regionalismo y la integración regional y su contribución al multilateralismo. Una cooperación al desarrollo con objetivos políticos en torno a la democracia, la paz o la lucha contra la desigualdad, poco o nada tecnocrática o economicista. O el significado geopolítico de los acuerdos comerciales. Los acuerdos de asociación han sido una estrategia de diversificación de relaciones y de protección de los flujos de comercio e inversión frente, en aquel momento, el proyecto del Área del Libre Comercio de las Américas, el ALCA, y los pequeños ALCAs, los ALQUITAS, las versiones de pequeña escala que Estados Unidos firmó con países o grupos concretos, como ahora lo son frente a la competencia económica y tecnológica entre China y Estados Unidos. Otro legado, el interregionalismo entre la Unión Europea y América Latina puede responder a intereses duros de política exterior y a equilibrios de poder, como la diversificación de relaciones o el acceso a mercados, pero también expresa una visión normativa que ve a los grupos regionales como building blocks, como componentes de la gobernanza global a partir de afinidades de ideas y de valores compartidos. En ese contexto, que el diálogo político birregional entre la Unión Europea y CELAC haya estado interrumpido desde 2015 es un hecho anómalo y preocupante. Responde a las fracturas políticas que ha vivido América Latina y a la falta también de atención europea. El interregionalismo exige un mínimo de cohesión y agencia en cada uno de los grupos regionales implicados. Y esos mínimos, hay que decir, no se han dado a causa de las fracturas políticas entre el bloque bolivariano y los gobiernos liberal-conservadores de derechas en América Latina. Y también de la contestación de esos gobiernos liberal-conservadores a CELAC o UNASUR, también muy ideologizada. Factor clave fue la decisión del gobierno de Jair Bolsonaro por la que Brasil se ausentaba de CELAC. La pandemia mostró la profundidad de la crisis de las organizaciones de integración regional y el retraimiento de México o Brasil, tradicionales líderes regionales. Todo ello redujo la capacidad de actuación de América Latina ante hechos como la pandemia o la invasión de Ucrania. En ambos, la concertación regional latinoamericana ni estaba ni se la esperaba. También la cooperación con la Unión Europea se estancó debido a la idea errada de que la mayor parte de los países debían ser graduados como receptores de ayuda o de las preferencias comerciales del sistema de preferencias generalizadas plus. Las negociaciones comerciales siguieron su curso, pero el acuerdo de principio Unión Europea-Mercosur de junio de 2019 no ha podido avanzar debido al rechazo europeo a la nefasta política ambiental del gobierno de Bolsonaro en Brasil y la reaparición de intereses proteccionistas en la Unión Europea. En cualquier momento, la falta de diálogo político entre la Unión Europea y CELAC habría supuesto costes, pero ahora son mucho mayores. El sistema internacional está atravesando una etapa de crisis de globalización y del orden internacional, ante las que la ausencia de cooperación no es una opción. Ahí inciden la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania, que nos exigen a ambas regiones cambios
de políticas y en nuestros vínculos internacionales. Aunque el impacto sea diferente, la pandemia y la guerra de Ucrania han expuesto la vulnerabilidad de ambas regiones ante crisis sanitarias y la irrupción de la geopolítica en las cadenas de suministros, ahora sometidas a lógicas de seguridad y al riesgo de la weaponization, del uso coercitivo. Las estrategias de desarrollo se securitizan, favoreciendo la seguridad y la resiliencia a expensas de la eficiencia. Este es el caso de Estados Unidos, pero en la Unión Europea, Next Generation EU o Repower EU combinan objetivos sociales, productivos, de sostenibilidad, pero también de seguridad. América Latina, tras el golpe de la pandemia, se enfrenta a disrupciones de las cadenas de suministro, a alta inflación, con un espacio fiscal reducido y mayor endeudamiento. Además, es una región de sociedades enojadas, con altos niveles de descontento e insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y las políticas públicas. Todo esto interpela a la racionalidad, a los objetivos de la relación entre la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe. Es necesario un nuevo o renovado argumentario o narrativa. Propongo 3 ideas fuerza. En primer lugar, las relaciones renovadas deben ampliar conjuntamente la autonomía de ambas regiones ante un mundo de creciente rivalidad geopolítica, pero aún necesitado de gobernanza, reglas y certidumbre. Sobre esta cuestión, en la Unión Europea discutimos sobre autonomía estratégica y América Latina se debate entre la búsqueda de autonomía regional y el llamado no alineamiento activo. Son agendas convergentes y no implican un repliegue defensivo, sino la construcción de asociaciones entre socios confiables que amplíen los márgenes de maniobra y al tiempo refuercen la gobernanza global. En segundo lugar, esta asociación ha de contribuir a fortalecer la democracia y las sociedades abiertas, en un momento en ambas regiones de gran desconfianza ciudadana y ascenso de fuerzas iliberales, autoritarias y de extrema derecha. No se trata solo de procesos electorales, libertades políticas y Estado de Derecho, sino de atajar las razones de fondo de la desafección, como las expectativas de progreso que no se cumplen, estados que no garantizan mínimos de seguridad de las personas y sociedades segmentadas por la desigualdad. Por eso, hablar de democracia es hablar también de desarrollo y de la renovación del contrato social. Así, en tercer lugar, tercera razón, la relación birregional debería definir estrategias novedosas de asociación económica y comercial y de cooperación para relanzar el desarrollo. Tras el golpe de la pandemia, con una triple transición societal, digital, verde y también social. Han de ser transiciones justas, o no serán. Me detendré solamente en la primera de estas 3 razones, pues las otras serán abordadas por mis colegas. Es importante recordar también que, en este momento, este año 2023, se ha abierto una ventana de oportunidad quizás única para lograrlo, aunque ello también plantea nuevos riesgos que no podemos ignorar. El retorno de Brasil a la CELAC y una etapa más prometedora del regionalismo latinoamericano son un factor positivo. Las complementariedades económicas entre ambas regiones, que ahora hemos redescubierto, también ayudan. Y hay más voluntad política para avanzar. Recuperar el diálogo y establecer un vínculo político más fuerte entre América Latina y la Unión Europea es hoy un imperativo para promover la autonomía estratégica de ambas regiones frente a un doble riesgo: quedar atrapados por la crisis de la globalización y por la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China. Parte de ese escenario es el mayor riesgo de conflictos sistémicos, como ilustra la guerra de Ucrania o la creciente tensión en el mar de China. Como ha resaltado recientemente el presidente Macron, mayor tensión en torno a Taiwán sería para Europa y para América Latina un gran problema económico y no solo político. Una nueva guerra fría no responde ni a los intereses de América Latina ni de la Unión Europea, pues nos sitúa a ambos en una posición de subordinación estratégica. Cuestiona nuestra agencia, nuestra capacidad de actuar al retratarnos como actores subalternos y desalienta el compromiso hacia las instituciones y normas regionales y multilaterales y la cooperación internacional. Un aviso hacia la actitud de eso que en alemán se llama Schadenfreude, que a veces se observa en América Latina. El ascenso de China es innegable, pero si hay alguien en América Latina que celebra ese ascenso porque debilita a la Unión Europea como parte del occidente colectivo, ello también puede traer costes para América Latina, porque también reduce su autonomía y márgenes de maniobra y su capacidad de afrontar retos globales. En esa lógica, menos Europa o una Europa más débil también significa menos América Latina en el escenario global. Además, esa narrativa de competencia estratégica
fuertemente securitaria, cambia la agenda y pierden importancia temas que nos importan, que importan a las sociedades, como la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género, el medio ambiente, la cohesión económica, social o territorial o el desarrollo sostenible global. Ante la cumbre de Bruselas de julio de 2023, los límites al diálogo político van a estar marcados en parte por las diferencias que tenemos sobre la guerra de Ucrania. Ambas regiones, es importante subrayarlo, coincidimos en lo esencial, que la invasión es una violación de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas sobre la prohibición del uso de la fuerza y es un acto de agresión que vulnera principios básicos como la soberanía y la integridad territorial y la no intervención, que no es aceptable una guerra de conquista para redibujar fronteras. Y hay que recordar que es precisamente América Latina la que creó algunos de esos principios en el derecho internacional, hoy plenamente integrados en ese corpus jurídico. Por esas mismas razones, América Latina ni acepta ni aceptará sanciones que no se hayan adoptado en Naciones Unidas, por principio y también por los costos económicos que suponen. En nombre de la neutralidad, algunos países han rechazado las peticiones de líderes europeos para transferir armamento o municiones a Ucrania. La Unión Europea no debiera insistir en pedir el alineamiento latinoamericano ni en armas ni en sanciones. Tampoco es adecuado situar la guerra de Ucrania en el eje democracia versus autoritarismo, como hace Estados Unidos, sino más bien situarla en la defensa común de los principios constitutivos del orden internacional que compartimos. Hay voces, tanto en la extrema derecha como en segmentos de la izquierda de América Latina, también en la Unión Europea, que asumen el relato de Rusia y China sobre la responsabilidad de la OTAN, ¿no?, en la invasión, que cuestionan el apoyo militar que europeos, estadounidenses, hemos dado a Ucrania para que pueda ejercer su derecho a la legítima defensa, evitar ser arrollada militarmente y que se le imponga la paz de los vencidos. En parte, ello responde a la tradición antiimperialista de las izquierdas de la región, pero también a la influencia de medios como Russia Today o Sputnik, que en América Latina, curiosamente, se presentan como medios alternativos o progresistas, ¿no?, a diferencia de lo que ocurre con Rusia. En esta cuestión será necesario mucho más diálogo y pedagogía política por parte europea. La Unión Europea debe ser, en mi opinión, exigente ante hechos como los que provocó la visita a Brasil del ministro Lavrov. Lula se alineó en parte con la narrativa rusa sobre el origen de la guerra, al corresponsabilizar a Ucrania de la invasión y a la ayuda militar europea y de Estados Unidos de prolongar la guerra. Brasil, en realidad, no tenía ni tiene un verdadero plan de paz y probablemente es tan consciente como la Unión Europea de que aún no se dan las condiciones para una negociación, como dijo en esas fechas el secretario general de Naciones Unidas. Con su propuesta, Brasil contradijo su propia posición en Naciones Unidas y ha debilitado sus aspiraciones de mediador al definir de antemano cuestiones como la posible cesión de Crimea en contrapartida a la paz. Tampoco parece ser creíble una mediación que parece ser parte de una estrategia más amplia de los BRICS o de China, en la que la paz en Ucrania es un medio, parece ser un medio para cuestionar a Occidente y promover un orden multipolar. Como ustedes saben, tras la enérgica y oportuna respuesta de Estados Unidos y de la Unión Europea, hubo una clara rectificación pública por parte del gobierno brasileiro. Sin embargo, y con esto termino, Brasil y otros países de América Latina pueden hacer una aportación importante a una paz justa en Ucrania, si se dan las condiciones adecuadas, tal vez a finales de este año, lo que exigirá por parte de la Unión Europea actitud de escucha y diálogo, a la vez de firmeza. Algunos de los escenarios posibles a finales de 2023, principios de 2024, en Ucrania, pueden ser más favorables a una negociación, sobre las bases que tanto la Unión Europea como la mayoría de los países latinoamericanos han asumido a través de su voto en Naciones Unidas. Habría posibilidades de converger y no se debe descartar una mediación de países latinoamericanos para el alto el fuego y para una negociación que implicará mucho más que el cese el fuego y que interesa a la Unión Europea, porque para negociar garantías creíbles de seguridad para Ucrania también tendremos que hablar de la tarea más amplia y de largo plazo de reconstruir la arquitectura de seguridad europea. Muchas gracias.